Ahorita nos deben salir las alertas, entonces, porque tenemos que estar conectados a Facebook, conectados a Periscope también. Ya estamos saliendo seguramente. Ya estamos conectados. Muy bien. Y es momento de que las portátiles digitales de Gina Galvez, de Somos Perú, y de Carlos Repeto, de Unión por el Perú, por favor hagan sus respectivos compartidos en sus redes sociales para que la gente pueda verlos y también, por supuesto, participar, porque eso es lo importante, que puedan participar vía chat en nuestro programa Argolla 2020, Argolla Electoral. Mi nombre es Jaime Serra y bienvenido a Gina, bienvenido a Carlos. Gracias, Jaime. Bueno, en el caso de Gina sabemos que tienes ya una amplia trayectoria política. Política no, técnica. Técnica. 25 años de gestión pública y privada. Soy ingeniero industrial y también soy abogada. Y bueno, de esos 25, 20 lo tengo en la administración pública, tanto en el sector, digamos, en el gobierno central como en los gobiernos locales. ¿Y en tu caso, Carlos? Bueno, yo soy un ingeniero industrial, igual que Gina. Me gradué en los Estados Unidos, de ahí saqué una maestría en finanzas y administración de empresas, también allá. Trabajé en banca. Ok. En banca, en el banco de American Express, creando sistemas de jubilación para transnacionales, y era corredor de bolsa, o sea, era stockbroker. Manejaba más o menos 200 millones de mi portafolio. Trabajé ahí como 30 años y de ahí trabajé como director de logística de una empresa transnacional. Me vine al Perú en el 2011, ya regresé acá porque esta es mi patria, y acá me dediqué a trabajar en lo que es administración pública. Obviamente primero pasé por el CAEN, por la Federico Villarreal, por ESAN, por el Colegio Ingeniero, por el Colegio Economista, sacando diplomado tras diplomado. Muy bien. No, tengo como 10 diplomados. Muy bien. No, porque están si no, sacando Sí, es cachín. importante, sí es importante. Es importante, muy bien, por tienes que supuesto. saber de lo que Claro, estás hablando. Es importante, sí. Mi segunda carrera de abogada la hice justamente porque trabajar en la administración pública te exige tener muchos conocimientos Por de supuesto, derecho. claro. Y es justamente, creo que en la administración pública y en los cargos públicos debería haber gente preparada, gente que se ha preparado, gente que ha estudiado bastante y que tiene experiencia para poder dar solución a estos problemas que son necesarios, buscar la solución, porque creo que hemos tenido parlamentarios o congresistas que han actuado de espaldas a nosotros durante todo este tiempo y no han dado una verdadera solución a los problemas que tenemos los peruanos. Se han basado en otras cosas. Sí, efectivamente. Mira, tú lo has dicho. La educación es Sigan, importante. por favor, un segundo, yo voy a chequear la transmisión. Es importante, pero también es importante, como tú lo has dicho, la experiencia, ¿no es cierto? Exacto. Porque tienes que haber trabajado. Yo estaba como trabajando como asesor de gestión pública, ¿no?, para varios gobiernos regionales y locales, y tú te das cuenta ahí en la cancha que ciertas cosas que tú dices, pero ¿por qué se hace esto así? Te das cuenta que hay intereses especiales, ¿no? La corrupción está metida en todos lados de nuestro sistema. Nuestro sistema tiene en su ADN la corrupción. Ha nacido corrupto y sigue corrupto. Y es por eso que es muy difícil para la gente que está en la administración pública aceptarlo y avanzar. Porque con una corrupción tan metida en todo, ¿cómo avanzas? O sea, si no me das algo, no muevo un dedo. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo cambias cuando si no das algo, no se mueve un dedo? Porque no solamente es una cuestión de conocimiento técnico. Hemos tenido en Congreso, el disuelto ahorita nomás, gente con maestrías y doctorados. Pero no tenían experiencia en Ese gestión es el pública. problema. El problema es cuando las personas que ocupan los cargos públicos no conocen la realidad del país. Muchos de ellos han vivido siempre en su propia realidad y no conocen lo que pasa en Lima. Acerca de la corrupción, creo que es el principal problema que tenemos en nuestro país y lo reconocemos todos los peruanos, pero hay que hacer cosas respecto a eso. Yo he tenido la oportunidad de implementar dentro de uno de mis trabajos el ISO 37001, que es el ISO anticorrupción, el ISO antisoborno. Y en mi actual trabajo, del cual estoy de licencia en este momento, también estamos implementándolo. Porque es importante que se combata la corrupción desde lo más pequeñito y lo más chiquitito. A veces uno dice, todos son unos corruptos, pero también aquel que le da una coima al policía es corrupto. También, Estamos también, rompiendo al policía. también. Entonces tenemos que cambiar también nosotros como personas, como peruanos, y tenemos que cambiar. ¿Pero qué es nuestra primero, el idiosincrasia. huevo o la gallina? ¿Quién cambian primero? ¿Los funcionarios, los dirigentes? Todos tenemos Claro. que cambiar Lo- y tenemos que fortalecer esa Porque lucha ¿qué pasa? Por ejemplo, anticorrupción. no, o sea, ya, yo me digo, bueno, yo soy un ciudadano honesto, ¿cómo se llama? Incorruptible, ¿no? Y llego a la comisaría a poner una denuncia porque me han robado el celular y el policía no le da la gana de atenderme. Así es. No le da la... Porque es Mira, yo he visto una vez llegar a un señor que le habían
se le había perdido la billetera, el brevete, las tarjetas, todo, y el señor tú lo veías y era un hombre que, bueno, se notaba que tenía una buena posición económica, llevó un muy buen carro, lo estacionó en la puerta de la comisaría, y eso era motivo para que le demoren la atención. Yo estaba sentado esperando a otra persona ahí en la comisaría, y el tipo entraba, salía, hablaba por el celular, sí, ya voy, que no sé qué, que estoy acá, y los policías mirándole la cara. Así es. Mira, lo que tú dices es cierto. Entonces, ¿qué estaban esperando? Claro, que el señor se desespere y les diga, miren cómo es, para su gaseosita. Así es. Para que funcione. Pero tenemos que cambiar y predicar con el ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo un letrero que los ven todos los que están ahí. Y para ellos dice, no pidas nada que tú no seas capaz de hacer. Y para mí dice, no pasa nada si dices que no. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que actuar con valores. Y predicando con el ejemplo, muchas otras personas también van a hacer lo mismo. Y tenemos desde el Congreso, pero también verte en el Congreso, espero que estemos juntos en el Congreso. Desde el Congreso tenemos que fortalecer esa lucha anticorrupción porque es súper importante. Tenemos que trabajar para que jueces, fiscales, procuradores y la propia Contraloría estén fortalecidos económicamente y capacitados, y que haya mucha más gente trabajando en esos organismos para seguir todos los procedimientos que muchas veces son engorrosos, y en esa tramitología tan larga es donde se produce justamente la corrupción, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y justamente estamos hablando ahí del sistema. Para mí lo más importante es el sistema, porque tú digas a la misma persona, al mismo peruano, que es un irresponsable, mentiroso, coimero, todo, lo pones en Estados Unidos, de los 30 días la persona es el ciudadano modelo. ¿Qué pasó? ¿De pronto se educó? No, señor. Lo que pasó es que el sistema no te lo permite. Claro. Por eso que el sistema por ejemplo, uno de los sistemas que yo propongo es el sistema repartidor de obras, que como diseño no tiene forma de corromperlo. No hay forma. ¿Por qué? Porque está repartiendo una obra, cada uno de los 12.500 ejecutores de obra se la está dando al 100% con el compromiso de que se ejecute dentro del plazo de acuerdo a los términos de referencia del expediente técnico, y no hay lugar al litigio. Si hay algún problema tienes que terminar la obra. Si no lo haces, los inhabilitas por 5 años, pero no inhabilitas al consorcio, a la empresa, porque eso es una engaña, muchachos. Inhabilitas a los DNI de los consorcios y de la empresa. A los DNI. O sea, si tienes 4 personas ahí, inhabilitas esos DNI. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que una persona que le estás dando una obra al 100%, sin coima, para que la haga? Generalmente estas son obras de saneamiento, 3 millones para abajo, ¿ya? ¿Tú crees que se va a exponer a no hacerlo? No hay forma, le estás dando trabajo. Una obra de 1 millón, para que lo sepa todos, estás haciendo un 30% de ganancia. 300.000 soles que te lleves legalmente y no lo vas a hacer. No hay loco en este planeta que se vaya a exponer a eso. Y entonces las cosas se tienen que diseñar, y tú lo sabes bien, Gina, porque tú eres ingeniero industrial como yo. Podemos diseñar sistemas que no tengan lugar a cabida. Que no le dé cabida a la corrupción. Y mira lo que pasa. Y estos sistemas ISO de 37.001 te controla todo. Mira, este sistema de repartidor de obras lo publiqué en junio en Expreso, se lo presenté a varios congresistas, y ¿sabes qué me dijeron? Está perfecto, Carlitos, pero ¿y cómo es para mí? Terrible. Y seguramente, bueno, creo que esa expresión pinta de cuerpo entero el congreso que tuvimos anteriormente. Seguramente no nos enteraremos quiénes son esos, pero exactamente eso es a lo que yo voy justo. O sea, podemos tener congresos, ¿no?, con gente con todos los títulos y diplomas del mundo, pero hay un dicho en Estados Unidos que dice, ¿qué se necesita para ser juez? Primer requisito, ser un hombre honesto. Segundo requisito, si sabe de leyes, mejor. Pero yo creo que la honestidad, la integridad personal es lo lo principal. Eso es lo primero. Creo que es lo que se debe buscar a la hora de elegir en este 26 de enero. Hoy día en la mañana conversaba en estos recorridos que estoy haciendo por la ciudad. Mi trabajo me ha permitido conocer mucho Lima y conocer el Perú. Eso es lo bueno de esta candidatura. Pero en este recorrido justamente conversaba con unas personas y decían, no, yo no quiero ir a votar. Y le decía, no, tienes que ir a votar, porque si no vas a votar, tienes que elegir a un candidato. No sé si quieres elegirme a mí, elige a un candidato, pero que sea capaz, que tenga experiencia, que sea honesto y que sea íntegro. Que tengan todas esas cualidades, porque es necesario, importante que este Congreso dé la talla. Es importante que este Congreso haga las reformas necesarias que nuestro país necesita. Nosotros hemos estado inmersos en una crisis política de más o menos 2 años y medio,
que tuvo una válvula de escape, el cierre del Congreso. Si no, estaríamos de repente como Chile, como seguramente, Bolivia, como seguramente, Ecuador. sí, Entonces, seguramente. tenemos que, el siguiente Congreso tiene que dar la talla, tiene que hacer todas esas cosas que son necesarias. Las reformas políticas para lo que se viene en el 21. Reformas Claro. políticas, electorales, judiciales. Electorales, judiciales, por laborales, supuesto, claro que la sí, gente esté sí. esperando, justamente para cortar las brechas que tenemos en nuestro país y que cada día se hacen mucho más grandes. Claro. Y que los peruanos sentimos que no pasa nada. De verdad que hoy día me sentía así súper, no sé, ¿cómo te puedo decir? Empoderada, entusiasmada. No, o ¿sabes contrario. qué? Cuando ves que el peruano se saca la mugre trabajando y ves que no sale adelante, dices, ¿qué está fallando? Y eso es lo que me pasaba hoy día cuando estaba caminando y veía a la gente chambeando al sol y tú ves todo el punche que le meten a las cosas y dices, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos, desde donde estamos, algo estamos haciendo mal y eso es lo que tenemos que corregir. Es que es justamente lo que pasó en el Congreso anterior. Ponte a pensar, tú prendías la televisión, querías ver el Congreso y ¿qué veías? Un circo, una Exacto. payasada, la gente peleándose. Y eso hay que tener conciencia de que sí es interesante, es chistoso, lo que tú quieras, pero les estamos pagando y están desperdiciando nuestro tiempo y nuestro futuro en sus peleas que no sirven para nada. Se ponen a pelear, no, que me has dicho esto, que me has dicho lo otro, que me jalaste el pelo, que me tocaste acá, que me tocaste allá. ¿Y eso qué nos sirve a nosotros los peruanos? De nada. De nada. Y es por eso que tú ves esta situación, yo también la veo cuando camino y me da una pena, teniendo los recursos, teniendo el dinero, ¿no? Y teniendo ahí la capacidad, no hacemos nada. Escucha, tú sabes muy bien que, por ejemplo, tenemos distritos como Surco, donde somos, que la ejecución presupuestal es pésima. Terrible. Pésima. Nuestras pistas están destrozadas. Hemos Parecen escuchado- cráteres lunares. ¿No es cierto? Nunca he visto eso en Surco. Hemos escuchado muchas quejas cuando hemos entrevistado candidatos de Acción Popular, sobre todo, quejándose la gente del alcalde de Acción Popular en Surco. Es lamentable, Es lamentable. y justamente ayer me preguntaban esto y les decía, qué importante es que estemos bien informados a la hora de votar y que no nos dejemos llevar por olas o por tendencias, porque después sucede lo que nos ha sucedido a nosotros en Surco, un señor que no tiene experiencia, y discúlpame, yo se lo he dicho, lo he escrito también, no tiene experiencia y no ha sabido conducir a nuestro distrito durante este año. Entonces, tú ves un Surco que era primero en áreas verdes con don Carlos Darllán, veías un Surco Claro, súper claro, sí, limpio, sí, sí. con una seguridad ciudadana buena. Veíamos un alcalde romántico ¿no? con Roberto Osito. Gómez, ¿no? Claro, que ponía ositos lindos por todos lados, ¿no? Pero las cosas funcionaban. Estaba enamorado el hombre. Estaba enamorado. El amor. Pero veías cosas Sí. No, Surco bien siempre... hechas y hoy siempre la fue un distrito inseguridad modelo, ciudadana en Surco es terrible. Es terrible, es increíble. Mi Es- parque a la vuelta de mi casa está amarillo, nunca lo había visto amarillo y de verdad que me siento súper triste porque digo, no, en Surco hay plata, deberían hacerse las cosas, o sea, solamente se necesita gente con experiencia y es importante ahí tocar un tema, es importante que en el Estado haya meritocracia, para que el alcalde, el gobernador, el presidente que entre no meta a sus amigos, sino meta Bueno. gente capacitada para poder ocupar esos Ese sería lo cargos. ideal, pero también, ojo, Correcto. la responsabilidad de los partidos, ¿no? Porque a veces entra el alcalde, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahorita el alcalde Cuba de La Victoria, entró como parte de que era en realidad no un partido político, era parte de una mafia que luego se apoderó de toda La Victoria y se ha encontrado pues que era una mafia pues realmente tal como su nombre lo indica, con todas las de la ley, ¿no? Con delincuentes extorsionando a comerciantes en Gamarra correcto. y en todo el distrito repartiéndose el territorio del Y el distrito, ¿no? Congreso no fiscalizó. Y el Exacto. Congreso Y eso debe Bueno, pero no fiscalizar. solamente eso, ¿no? Pero, Exacto. pero si tenía a su alfil en el Congreso, Luciana León, lo decimos acá con todas Así sus es, letras, así ¿no? es. Recibiendo los Así es. tamalitos, Así es. ¿no? Del señor Cuba Qué lamentable, semanalmente, de ¿no? verdad, de verdad que lamentable, porque si el congresista no va a cumplir Entonces, su por eso función digo, de fiscalizar, ya, entonces ¿dónde entonces está? ahí está el rol de los partidos políticos porque el ciudadano elige del menú que les dan los Eso partidos sí. políticos. Así es. Entonces, si los partidos políticos nos ponen una sarta de picarones, vivos, pillos, ¿no? Claro, con lindas palabras, con bonitos spots, con lindos carteles, entonces no le podemos pedir al ciudadano común y corriente, que como ustedes han dicho, está ocupado todo el día trabajando, rompiéndose el lomo encima, lo obligan a ir a votar porque si no le ponen una multa Así que es. seguramente equivale a la comida del día o de 2 días de su familia. Así Entonces se ve obligado a ir a votar, se encuentra con la cédula y ¿qué haces?
Por eso tenemos Exacto. Vota por las encuestas. La elección Votas a caballo Ni siquiera ganador. por las encuestas, Sí. sino también por los conocidos. También, que es lamentable también, claro. que lamentablemente no, pues somos, por ejemplo, yo, él, somos figuras que recién estamos involucrándonos en política y que definitivamente no tenemos pues la pantalla que tienen otras personas. Que deberían un poquito, creo que los peruanos deberíamos un poquito más entrar a las redes sociales, verificar, revisar, ver, leer las propuestas, que es tan importante para que puedan hacer un voto informado, ¿no? Hace un minuto hablabas de el tema de que el Congreso anterior se la pasaba discutiendo y fulano dijo tal cosa, etcétera. Y ayer me hacían una pregunta, me decían, ¿qué opinas de lo que ha dicho la ministra respecto a que los peruanos eran violadores? Ah, Le digo, qué pero bárbaro, sí. de repente esa frase no fue la más feliz, pero creo que el fondo del asunto es que tenemos un problema de violencia en nuestro país y debemos corregirlo. Y a esa pregunta yo contesté, creo que lo más importante respecto a ese tema no es qué dijo, es qué vamos a hacer. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que modificar sus procedimientos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Una niña violada, sangrando, de la comisaría al hospital, del hospital a la comisaría, de la comisaría nuevamente al médico legista. ¿Dónde lo hemos visto? No están los procedimientos establecidos, no hay protocolos, Bueno, la no hay gente no humanidad. sabe lo que haya. El Congreso tiene que dar las leyes necesarias para que se puedan agilizar ese tipo de trámites, ¿no? Primero, y segundo, bueno, ya tocaremos, vamos a tocar después el tema, los temas de políticas generales, Carlos. Una cosa que quería mencionar, porque es importante, ¿no es cierto? Estamos hablando de los alcaldes, de los gobernadores regionales, y hablábamos de la victoria. Y hay que decirlo, el señor Forsyth, muy mediático, ¿no es cierto? Todo el año se ha dedicado a salir en la televisión con su señora esposa, después limpiando todo lo que es Gamarra. Sin embargo, si ustedes ven la ejecución presupuestal de este señor, es una de las peores en el país. Hay que decirlo. O sea, más bien, señor Forsyth, póngase a trabajar como le corresponde, ejecuta su presupuesto y ahí se haga el servicio que corresponde a los vecinos de La Victoria. De paso también va el mensaje al señor Combe, ¿no? Que nos ayude, porque es el colmo que Surco, que es casi 99% formal, esté con esos problemas, ¿no? Exacto. Entonces quería decirlo antes de que No, pasemos está muy a bien, otro tema, está muy porque bien, es ¿no? importante. Sí, no está bien. Ahora yo, no me voy a poner en plan de defender a nadie en particular, pero a ver, yo creo que en el primer año podemos esperar que Forsyth no tenía ninguna experiencia previa como alcalde, pues eso es ¿no es cierto? problema, ¿no? Ahora, Entonces, yo te explico algo. La peor ejecución presupuestal ha sido la del año 2019 si la comparamos con la del año 2015, cuando también comenzó otro periodo de alcaldes. Ha sido menor y cuando en general, y cuando tú revisas las cifras macroeconómicas, ves que el Perú no ha crecido, creo que ha crecido 2.3%. Este año las cifras finales recién las van a dar, y ves que uno de los motivos es porque el gobierno, el Estado en general, gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales, no ha sabido invertir. Entonces eso ha desacelerado la economía. Y te pones a pensar y dices, ¿qué falta aquí? Para mí, meritocracia. Que los técnicos que estén capacitados ocupen los altos cargos de las instituciones y que no tengan temas políticos, porque un buen gerente, no importa de qué tienda política es. Te cuento, yo soy secretaria general en ATE. El alcalde de ATE es de Acción Popular. Yo soy de Somos Perú, pero no hay tienda política ahí porque creo que lo primero es hacer bien tu trabajo y hacer bien las cosas. Entonces, creo que de eso se deben despejar los políticos. Yo puedo ser alcaldesa de Surco por Somos Perú, pero voy a llamar al funcionario que está más capacitado para realizar ese trabajo. Y si tú revisas, eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Han llamado a los amigos y no a gente capacitada, que es lo más importante. Claro. Bueno, pero el trabajo municipal, a ver, ya que tú conoces, tú has estado en la municipalidad de Barranco, creo. Barranco, La Molina, ahora en ATE. Ok. ¿Tú tienes experiencia en la administración pública también? Claro que sí, como asesor de gestión pública para gobiernos locales y regionales. Ya. Pero una cosita que quiero mencionar que es importante, porque acá nos engañan nuevamente, porque es muy fácil engañar al peruano. Yo tengo una maestría en finanzas, sé muy bien cómo funciona el crecimiento y el PBI. Dicen que el PBI del Perú ha sido 2.3%. Ok, pero ese es el PBI nominal. El actual, si incluimos en realidad la inflación que ha sucedido, porque un kilo de papas ahora no cuesta los 3 soles que costaba a principio de año del 2019, ¿no es cierto? Ha subido casi 30%, ¿no? Entonces, en realidad ha habido un decrecimiento, sino que técnicamente, ¿no? Supuestamente decimos que tiene que haber 3 trimestres consecutivos
para que haya un decrecimiento. Pero en realidad había un recorte en tu capacidad adquisitiva. No, se ha sido notorio, creo, ¿no? Esta campaña navideña ha sido bastante lamentable, ¿no? En comparación con otras, ha sido lamentable, ¿no? Y ves que fuera los comercios no han vendido, la parte inmobiliaria está detenida, los sueldos también, entonces tú ves que nuestro país se está desacelerando, pero rápidamente, ¿no? Ahora, bueno, ahí yo supongo que hay factores nacionales que podemos conversarlos, pero a ver, tocamos brevemente el tema municipal, ya que lo conocen, y de alguna manera todos estamos muy involucrados siempre en nuestros gobiernos locales, que son los más cercanos. A ver, por ejemplo, por experiencia personal, ¿no? En mi distrito empezó con este alcalde nuevo, empezó de pronto una gran campaña de intervención en hostales por el tema de la prostitución, discotecas por el tema también exacto, ¿no? Se limitó el horario de funcionamiento a las 3 de la mañana. Durante el alcalde anterior, bueno, trabajaban 24 horas. Pero estas cosas no ocurren en los distritos no ocurre casualidad, ¿no? La incidencia mayor de la venta de droga, etcétera, no ocurren de casualidad. No es de la noche a la mañana. Son conscientes ustedes, como políticos, que son mafias. Claro. Son obvio. Ya. Son mafias que manejan y se reparten la ciudad así como en La Victoria. Así o sea, hay que decir las cosas por su nombre. O sea, sin acá hay miedo. un país, por ejemplo, México ocurre lo mismo, en lados. Colombia, ¿no? Todos lados. Ya. Entonces tenemos dos gobiernos paralelos. El gobierno formal, el gobierno nacional y el gobierno de las mafias, que constantemente tienen que estar luchando por el territorio. Territorio que no maneja el gobierno nacional, lo maneja el gobierno de las mafias, como fue en la época del terrorismo, donde no podía entrar el gobierno, entraba Sendero o entraba el MRTA, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para romper esas mafias, esta gente que entra y corrompe? Porque es público y notorio para los ciudadanos que sabemos que hay estas mafias, hacen o por las buenas o por las malas. O le mandan la bolsa de plata mensual al alcalde y sus regidores y sus funcionarios, o cuando algún funcionario comience a hacer las cosas bien, mágicamente por algún motivo lo votan. Así es. Así es, te explico. A ver, por favor, Carlos, a ver. Esta ya la he vivido. Yo vivía en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, mucho tiempo. Y en Boston había una zona roja, terrible, así como también en la ciudad de Nueva York. Una zona, la 42 Street, calle 42, era terrible. Y había este problema. Pero había el problema, ¿por qué? Porque muchos de los inmigrantes, mucha de la gente tenía necesidad de trabajar, ¿no? Acá hay eso. En todos estos distritos donde tú ves este tipo de prostitución, venta de drogas, todo eso, es por una necesidad, porque no hay otro trabajo formal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hizo en estos distritos en Estados Unidos para erradicar esta situación? Que eran mafias fortísimas, o sea, eran mafias que manejaban toda la ciudad. Se comenzó poco a poco a colonizar eso a través de subsidios para que los locales, los establecimientos comerciales pudieran entrar ahí, porque nadie quería entrar ahí. Claro. O sea, era de morirse. Pero poco a poco, o sea, fue un avance que en Boston duró como 10 años, así poco a poco que te alquilaban las tiendas y el Estado pagaba la mitad y tú pagas la otra mitad, ¿no? Porque era caro, es cara esa zona, ¿no? Pero así fue avanzando y fue formalizando y fue quitando terreno a las mafias. Cuando las mafias se dieron cuenta que no podían, porque había mucha gente trabajando correctamente y ganando su dinero legalmente, se transfirieron a otras zonas. Porque erradicarlas... Sí, desaparecerlas no. Eso no va a suceder. Se mudan, nada más. Pero tú puedes ir ganando terreno de esa manera, creando trabajo, que es lo que yo propongo, ¿no? Tenemos que crear trabajo que sea consecuente de acuerdo a la necesidad de todos los peruanos, no simplemente para subsistir, ¿no? Eso del sueldo mínimo me parece ridículo, ¿no? Te ponen un sueldo mínimo, sin embargo te ponen una multa, caramba, de 1.000 soles, que te desaparece, pues te ponen un 25% de una UIT y tú tienes un negocio chiquito, ya fuiste, ¿no? Porque no lo vas a poder cubrir. Entonces, si somos más consecuentes en lo que es el trabajo formal y el sueldo de la persona, que el sueldo sea dirigido a que tenga holgura económica, no para pagar simplemente tu subsistencia, sino que tengas holgura económica para que puedas, si tú quieres estudiar, si tú quieres viajar, si tú quieres gastar, es tu tema, pero tienes que tener eso. Y no lo hacemos a pesar de que tenemos el dinero. Todos tenemos, el Perú tiene mucha plata, se dejan de ejecutar más o menos 60.000 millones de soles al año. ¿No? Sí, el problema del Perú ahorita no es plata. No es plata. Definitivamente. Es que la sepan invertir, Así es que haya alguien que de verdad dirija el país y pueda hacer esas cosas.
bien. Claro, pero a ver, entonces, pensando en el último año que ha transcurrido, gobierno de Vizcarra, centrado, no tiene congreso, no tiene congresistas, no tenía congresistas. El último tramo, ¿no? No tenía, claro, no tenía, o sea, porque los pocos congresistas que dejó Kuczynski. Claro, sí, no tenía partido, no tenía bancada. No tenía. Estaba bancada. solo. No tiene en realidad, Sí, supuestamente exacto. contigo, pero No, pero contigo en realidad pues no, todos lo odian ahora a Vizcarra, ¿no? Entonces, él era un gobernador de provincia, ni siquiera era pues un limeñito bien relacionado, ¿no? Pero una de las provincias más chicas, una de las regiones más chicas. O sea, Moquegua es más chico que Surco. Y aislada, ¿no? Porque Moquegua, o sea, mira, entre Arequipa y Tacna, a Moquegua la tienen como arrinconada y como que, ¿no? Le hacen callejón oscuro. Claro, la última vez que chequeé eran 184.000 habitantes, Surco tiene creo que 500.000. Sí, ¿no? 410.000. Ya ves, Lince tiene 250.000, creo. Ponte a pensar, ¿no? Y antes 750.000. Y antes, claro, son súper distritos. Son súper distintos. Entonces, no tenía los contactos. Aparte, él es una persona que no le gusta rodearse de la élite limeña, es más bien ha optado por hacer un gobierno, más con los gobiernos regionales en realidad, ¿no? O sea, los gobernadores regionales se han vuelto como una especie de senado en la sombra que apoya, que salió a apoyar después de la medida de disolución del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que era difícil que pudiera haber hecho más Vizcarra en esas condiciones en este año. Es más, él quería irse. El 28 de julio dijo, acá está la ley, nos vamos todos. Claro, y todo el mundo sabe que nadie quería moverse pues porque se proyectaban a llegar al 2021. Claro, con había sus una cuantos- señora que decía, estoy acá por mi plata. Claro, ¿cuánta plata había de por medio todavía? Entonces, no va a perder, tengo que pagarle el Parece absurdo que digan esas cosas. tengo que pagar absurdo. todavía tengo que pagar el tercer departamento, mi casa de playa, mi casa de campo, todavía no. Sí, porque no me alcanza, si no estoy chihuahua. Y por esa época salió la señora Chacón regresando de Grecia, de su viaje, la habían visto en Santorín, pues no, pues ¿quién puede renunciar a la vida de los ricos y famosos? Un poco difícil. Entonces, no quisieron, entonces Vizcarra se vio en la necesidad ya de cerrar el Congreso y convocar estas elecciones que bueno, son raras, pero creo que nos han dado buen respiro al Perú. Y es más, yo les propondría a ustedes como futuros congresistas, se lo hemos propuesto a varios congresistas, algunos congresistas también tenían una propuesta similar, la renovación por mitades del Congreso a mitad de mandato. Nosotros lo llevamos, También. que es la revocatoria del mandato congresal. Ya. Porque creemos que, mira, muchas personas me dicen, no, pero ahí vamos a gastar dinero. No, creo que más gastamos dinero manteniendo a alguien incapaz en su puesto y decidiendo el destino de nuestro país y deteniéndonos como país. Entonces yo creo que el mandato congresal, igual que el mandato de los alcaldes, debe ser una prerrogativa del pueblo. La gente debe poder sacar a aquellos incapaces para que no sigan mal usando el erario público, no sigan deteniendo el desarrollo de nuestro país. Gina, y en tu experiencia municipal, ¿tú crees que 4 años alcanzan para un alcalde para hacer una gestión en que se vea un cambio real en un distrito? Mira, yo estoy de acuerdo con que no haya Sí, reelección, ¿estás de acuerdo? pero yo creo que deberían ser 5 años. Debería Ok. ser el mismo tiempo Periodo del presidente. del periodo presidencial, el mismo periodo en la alcaldía, y debería ser exactamente la misma fecha la elección. ¿Para qué? Para que primero no gastemos dinero en tantas elecciones, y segundo, porque creo que 5 años sí les da el tiempo para poder hacer las obras. Ahora, yo también creo en algo, que no importa quién lo inaugura, ni tampoco quién lo Bueno, hace. pero- Creo que lo más importante es que se haga. Sí, pues. Cuando los políticos se quiten esas ganas de figuretear, nuestro país va a Se avanzar. va a hacer para después Es bien de... difícil. Bueno, entonces no soy política. No, y te digo, soy y te digo, por ejemplo, mira, y a mí no me parece buena idea que no se pueda reelegir a un alcalde, ni siquiera tampoco a un congresista, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en México, durante muchos años tampoco no existía la reelección de diputados. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa no reelección? Que el diputado que llegaba decía, bueno, tengo 5 años, nunca más va a volver a reelegirme, entonces tengo que hacer caja para el resto de mi vida. Entonces la corrupción se disparó a niveles estratosféricos. Pero acá la en reelección México. no es Eso es lo inmediata, que pasa. pero puedes volver a postular. Claro. Ahora, te digo, por ejemplo, en Estados Unidos, un presidente puede ser 2 veces presidente y nunca más. Así, por ejemplo, podría ser una buena fórmula, 2 Claro. periodos seguidos de alcalde y de repente nunca más, o Porque- esperar que pasen 2 periodos más. ¿no? Porque Hay un te tema cuento que, por interesante. ejemplo, tenemos congresistas que son, pues, De por vida. De por vida. O sea, ellos han hecho una carrera de Y no han hecho congresistas nada, y son no han los hecho culpables. nada. ¿Cómo estamos acá? Escúcheme, ahora, mira, te digo, honestamente,
honestamente. Tampoco me parece mal que hayan congresistas que tengan 20 años en el Congreso, porque de alguna pero si manera... hubieran hecho algo bueno. Claro. Y eso, pero eso depende de la gente que los elige. Claro. pero es que a eso voy, mira, estamos hablando... De repente para nosotros no es bueno, pero de repente le gusta pues tener, no sé, por decir un nombre, a un Mulder que se haga renegar en televisión, de repente hay gente que le da risa y vota por él, pues no sé, ¿no? O sea, porque Yo creo que no- muchos de ellos... otro motivo Claro. para votar por Mulder no encuentro, que es algo que me dé risa nada más, ¿no? Pero... Yo creo que muchas veces el peruano vota porque no conoce al resto, Claro. al resto de personas en las listas, porque muchas veces los medios de comunicación no nos dan acceso a los nuevos, a las caras nuevas, a las personas que no tenemos el dinero para poder hacer las la campañas campaña millonarias. millonaria. Entonces, obviamente eso, yo creo que eso tiene que cambiar para que el peruano conozca a todos y pueda elegir Y una de conscientemente. las cosas que es importante, lo que estábamos hablando, ¿no? Acerca de los congresistas o alcaldes o gobernadores que no están haciendo una buena gestión y deben ser reemplazados. Perfecto, se les debe medir por resultados y para eso debemos crear un sistema de medición por resultados. Si tú estás avanzando correctamente, ¿por qué removerte el puesto? Si tú estuvieras en una corporación privada, si tú estás avanzando bien, te premian. Y yo creo que eso es lo correcto, premiar a la persona que hace su trabajo. Pero si fuera automático que lo vas a renovar, entonces lo estás castigando por hacer su trabajo bien y eso no me parece correcto. Yo pienso que si la persona está haciendo las cosas bien, está cumpliendo con sus funciones, está haciendo avanzar el país a través de leyes, pues hay que premiarlo y que se quede nuevamente, ¿no es cierto? Y si fuera posible, reelegirlo. Pero acá lo que tenemos que crear es un sistema de medición para los congresistas, porque no hay sistema de medición para ellos. ¿Cómo sabemos nosotros los peruanos si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal? ¿Por qué? Porque grita en el Congreso, porque se pelea, eso no es hacerlo bien. Por intuición también muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto a congresistas defendiendo, por ejemplo, ¿no? a la CONFIEP y evitando de que aparezcan los octágonos nutricionales en los alimentos industriales, ¿no? O sea, lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo han retrasado que se den esas leyes, ¿no? A favor... Hemos visto a congresistas abogando a favor, dando leyes a favor de los casinos, exoneraciones o de las AFPs, ¿no? Y por otro lado hemos visto otros congresistas, ¿no? Como por decir, se me ocurre ahorita el nombre de Alberto de Belaunde, que es un congresista nuevo que se ha hecho conocido en este periodo prácticamente, buscando la ley del cannabis medicinal para la gente que lo necesita, ¿no? Que me parece que es una ley buena. Y luchando por causas que parecen justas, pero por ejemplo, el caso de Somos Perú, su fundador, Alberto Andrade, fue un político destacadísimo en su momento y él básicamente por su gran gestión como alcalde de Miraflores. Sí, alcalde de Lima. Digamos, él se dispara como alcalde de Miraflores. Yo recuerdo todavía cuando fue la reelección del alcalde Andrade en Miraflores en el año 90 y tantos, creo, 93, tenía en contra a Fujimori. ¡Ojo! Sí. A Montesinos, Sí. ¿ok? Que le sacaba unas carátulas espantosas en los periódicos. Yo recuerdo que él gana con pasa el 90% de votos en la reelección. Decían, me acuerdo el titular, ¿no? Votación soviética, decían, ¿no? Que esas cosas solamente pasan en esos países, ¿no? Entonces Claro. Y después... Somos Perú ha tenido un capital mediático y electoral importante, ¿no? Perú es... Pero después hemos tenido personajes como Macías también, o sea, y está ahorita creo número 1 en la lista, o sea... No, uno no. No, 2 o 3 por ahí está, no, pero... Bueno, te cuento, Somos Perú sí tiene... Y está sí juntándose tiene- con el pastor Linares. Y no digo que sea tu responsabilidad, pero me refiero, los partidos políticos tienen que cuidar su capital político y cuidar a quién ponen en sus listas también. Mira, Somos Perú es un partido de todas las sangres, de todo el país, en el que han confluido muchas personas, diversas todas, y para estar en esta lista hemos pasado por una elección dentro de nuestro partido en el que es un militante un voto, y esa elección la hemos respetado. Yo tengo el número 4 porque obviamente he llegado en ese puesto a la hora de la elección, igual que Manuel Macías. Por otro lado, es un partido que tiene gente muy capaz, con mucha experiencia y que ha hecho buenos gobiernos locales y ahora tenemos un gobierno regional y están trabajando bien, desde mi punto de vista lo están haciendo bien, están sacando adelante cada uno dentro de su realidad el gobierno local y tenemos casos de éxito en el pasado. Ahora, eso nosotros queremos capitalizarlo en esta elección porque creemos que somos una lista que sí da la talla, que tiene experiencia y que lleva gente que puede hacer un buen trabajo en el Congreso. Espero que la población lo vea de esa manera y nos dé su confianza.
de la confianza Somos Perú debe mostrar que no es solo un partido municipalista, que es un partido que conoce las cosas, que sabe qué es lo que se necesita y sabe cómo hacerlo y lo va a poder hacer desde el Congreso. Sí, pues no, pero hay que cuidar el capital político. Claro, ¿no? yo voy a eso también, ¿no es cierto? Porque es importante también reconocer que hay ciertas personas en ciertos partidos que ya han tenido su función, han tenido su oportunidad y de verdad lo han hecho muy mal. Y reelegirlos o tal vez votar por ese partido sería premiar algo que está mal, ¿no? Yo pienso de esa manera, tal vez demasiado ingeniero, demasiado blanco y negro, pero la verdad es esa. Esa sería la idea, ¿no? Pero vemos que Fuerza Popular en las encuestas está, creo que en el segundo o tercer lugar según la encuestadora, ¿no? O sea, no aprendemos. Digo yo, ¿no? Y si vemos que el voto en blanco va a ser aparentemente alto, muy probablemente, entonces vamos a volver seguramente a un esquema similar que el anterior congreso que se disolvió. Pero Carlos, aprovechando que estás acá y no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo es este asunto de tu amistad con Antauro Humala? Por favor, cuéntanos. Con todo gusto. Acá hacemos nuestra chamba de investigación también. Tiene que ser así. Antauro Humala es un amigo mío de hace muchos años, es un amigo de la familia. Nosotros conocemos a la familia Humala a través primero de Antauro, de ahí don Isaac, porque mi padre era director de Petroperú. Y el papá de Antauro, don Isaac, es un abogado que se dedicó por un buen tiempo a las minerías, a la minería, abogado de minas, ¿no es cierto? De ahí lo conocimos a Antauro cuando él estaba de emprendedor, porque había creado una empresa para cazar tiburones cuando se sale el ejército, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Él no tenía interés alguno. A los Forrest Gump, ¿no? Así es, a los Forrest Gump. Su interés no era político, pero su familia sí pues tiene esa jerarquía y coincidíamos muchísimo. Yo cuando venía a Estados Unidos pues me reunía con mi papá, me hablaba de Ollanta, me hablaba de Antauro. Antauro lo conocí, me pareció una persona encantadora. El pate, puedes hablar con él así. No, y debe de ser porque ha formado una legión de gente que lo sigue y eso lo logra pues alguien que tiene dotes de carismático. Ollanta no. Ollanta no tiene eso. Pero tenía a nadie, felizmente, tenía a nadie. En realidad Ollanta sale presidente por su hermano Antauro. Yo pensé que por nadie. No, sale por Antauro, porque Antauro jala gente. No, está bien, quien no quisiera tener una nadie en su vida que te haga presidente. Y Nadine manejó el gobierno, pues efectivamente, ella fue la que tenía las riendas de todo, ¿no? Y está bien, ¿no? Cada uno con su tema, ¿no? Si a él le gusta hacer así, es su tema, está bien, ¿no? muy bien. Pero los peruanos elegimos a Ollanta. Sí, pues le elegimos Ollanta y eso fue un error. Fue un error total. Yo no voté por él. Porque uno pensó de verdad que respetar esa decisión. Claro, o sea, de verdad, pero fuimos engañados como hemos sido engañados muchas veces. Esa es la realidad. En todos los periodos que hemos tenido, mira, hemos tenido comenzando con Toledo, el Cholo Sagrado, ¿no es cierto? ¿De ahí quién vino? No digas, porque todos los expresidentes están todos metidos en corrupción y todos están casi en la cárcel. Vino él. Después, pásame por favor Gina. Le rendimos un homenaje en el programa. Alan que decía que supuestamente es puro y casto, ¿no es cierto? Él no ha hecho nada, si no pruébenlo, ya saben lo que sigue, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? Así de simple. De ahí tenemos aquí a Ollanta, que ahora sabemos que está con unos enredos gigantescos, y de ahí que tenemos a PPK. Y PPK, que es una persona para mí como financista que soy, es un brillante financista, pero para él. Claro. O sea, se la lleva toda él. O sea, es lo malo, que nos empeña a todos los peruanos, porque acuérdense qué hizo. Apenas entró, llamó a su amiguito Alfredo Torne, que es un especialista en lo que es emisión de votos, y nos empeñó, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen. Y de ahí, bueno, tenemos al señor Vizcarra, ¿no? Que le deseo la mejor de la suerte, pero hasta ahora no va bien. Pero te preguntaba por tu amistad con Antauro, porque hubieron una investigación con un asunto con la alcaldesa de Tocache, que decía que ustedes la presionaban para las obras. Cuéntanos, por favor. Sí, te cuento con todo gusto. La alcaldesa nos llamó, porque era ella amiga de Antauro. Y Antauro me dice, Carlos, mira, tú que eres especialista en administración y gestión pública, asesórala. Entonces yo como asesor tengo que ir y tengo que decirte lo bueno, lo malo y lo feo. No tenemos que decirte todo, porque es mi función. Pero la señora estaba grabando todo, y lo que ella no grababa era que ella nos pedía, por favor, que la apoyáramos, ¿no? Porque decía que la tenían enjuiciada con más de 20 juicios, que la tenían amenazada de muerte, que la habían tratado de matar a la puerta de su casa, y que no sabía hacer nada. Claro, ¿no? Eso es lo que nos decía. Y yo regresé a Don Antauro y le dije, mira, oye, tu amiga está de verdad desesperada, porque siente que ustedes la han abandonado. Me dice, Carlos, apóyala. Ya, entonces habían 2 obras, entonces yo digo, mira, tienes que hacer esto, porque la verdad, la señora no sabía hacer nada, ni siquiera un perfil. Sí, se le notaba, bastante ignorante la señora. Sí, se le notaba. Pero la señora estaba grabando, y lo que hacía ella, porque ella tiene una radio, ¿no? Ella editaba las cintas, y eso es lo que salió en Cuarto Poder, y la fiscalía, claro, pues tuvo que abrir una denuncia.
El Poder Judicial del Perú, como todos sabemos, es bastante ineficiente. 4 años después de que han investigado, buscado, escarbado, me han llamado 1000 veces, ¿qué pasó? La misma fiscalía pidió que se archive el caso, porque se dieron cuenta que las cintas eran editadas. O sea, ellos mismos, nosotros no, yo solamente me presentaba, iba, nada más. Y ellos se dieron cuenta de eso y ese caso está archivado de ley porque no había pruebas. Pero eso es lo malo de la prensa, ¿no? Y eso es una cosa que yo siempre digo, ¿no? Te quedas con la mala impresión. Claro, pues el periodismo debe informar correctamente después de hacer su investigación, ¿no es cierto? Pero no te puedes lanzar simplemente a difamar a las personas. Es más, y lo digo abiertamente, yo estaba en un caso de difamación que estaba viendo contra todos los implicados en eso, porque eso es una difamación contra mi persona. Yo soy un profesional que estoy con historias limpias. Entonces que me vengan a decir que yo estaba envuelto en eso y salen en la televisión. ¿Te entrevistaron alguna vez en Cuarto Poder para que tú pudieras hacer tu descargo? Nunca. Es más, ahora, ¿qué pasó? Fue inmediato. Es que es muy mediático. Antauro es una persona que jala mucho. Sí. O sea, lo que hizo él fue algo increíble. Pues 32 millones de peruanos no se dan cuenta que el señor Toledo se estaba levantando el país. Y este pata se levanta y dice, sí, yo me voy a levantar porque es mi derecho, ¿no? Levantarme contra un presidente corrupto, y lo hace, ¿no? Y ahí no hubo esos asesinatos que vemos en la televisión, porque hay pruebas de la misma policía, que la misma policía ha concluido que no fueron los etnocaceristas los que hicieron eso, fue el ejército. ¿Ya? También hay pruebas del plan de acción del ejército, donde el mismo ejército decía se tiene que matar policías, ¿no? La misma policía que dicen que han sido secuestrados dicen, no, a mí no me secuestró nada, y han firmado cartas notariales. Entonces ¿Antauro está preso por una especie de complot? Antauro está preso ahorita como secuestrado político porque ya cumplió, de acuerdo a sus beneficios penitenciarios, ya cumplió el año pasado todas sus condenas. Y te digo una cosa, 15 años ha estado Antauro, nunca ha tenido un problema, nunca, ha escrito 4 libros adentro, ¿no? Y el último año, cuando este punto de salir, le salen con 3 problemas sancionadores que cada uno representaría un año más de condena. O sea, el último año, qué coincidencia, ¿no? O sea, yo no creo en las coincidencias. Pero tú crees que si Antauro se presentara para las elecciones, no sé, presidenciales, asumo yo, ¿sería elegido? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí, porque mira, yo soy un profesional formado en los Estados Unidos, he trabajado en banca, en el mundo más capitalista del mundo, y Antauro es mi amigo. Y podemos conversar así como converso contigo, con Gina, podemos conversar de esto. Es una persona que tiene mucha apertura de ideas. No es una persona así totalitarista que solamente dice vamos a hacer lo que yo digo. No es verdad. Pero diera esa impresión, y no solamente él, sino en realidad su familia, ¿no? Porque hemos escuchado al papá, o sea, todo el núcleo familiar, ¿no? O sea, claro. Al papá, a la mamá, diciendo que iban a asesinar, fusilar homosexuales, ¿no? Ollanta también con actitudes violentas en algún momento, ¿no? Inclusive hubo una presentación que tuvieron en una provincia donde en campaña se tomaba foto con unos chicos gays, creo, ¿no? Y después salió que hablaba pestes de ellos, o sea, no sé, o sea, diera la impresión para el ciudadano común y corriente. Yo nunca en mi vida he visto personalmente a Antauro Humala. A mí me da un poco de miedo, de verdad. Me parece que puede terminar convirtiéndose en una especie de Hugo Chávez, porque el mismo proyecto etnocacerista, etno ya implica raza. Y mira, te cuento ahí. Y ya te hace pensar en racismo, ¿no? Claro. Y mira, justamente por eso que se crea el Frente Patriótico, que es el que se une con Unión por el Perú, con UPP, ¿no? ¿Por qué? Porque los etnocaceristas son muy leales a Antauro, pero son personas que han sido personas de choque, que tienen estas ideas más radicales. Pero en realidad para un Perú moderno, que incluye a todos, como dice Gina, que somos de todas las sangres en realidad, es un país que queremos que sea inclusivo, ese modelo no funcionaría. Y lo tenemos claro todos nosotros. Es más, si yo estoy ahí con UPP, con Antauro, es porque yo creo que el Perú tiene que ser un país inclusivo, para el beneficio de todos los peruanos, no solamente para un grupo, sea un grupo A, B, o sea un grupo de gobierno socialista, comunista. Y otra cosa, Antauro no es socialista ni comunista, es lo más lejano de eso. Antauro ha sido formado en el franco peruano. O sea, ¿por dónde va a ser socialista o comunista? Bueno, no tiene nada que ver. Y una cosita más. Abimael Guzmán tampoco se estudió pues en Rusia, ni en la Unión Soviética, ¿no? Ni en la Universidad de Pekín. Y otra cosa, ¿no? Una cosa que sí es importante mencionar, ¿no? Pucha, no podemos ser culpables o responsables de las actuaciones de nuestra familia. No. Eso sí es bien difícil. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero por ejemplo te voy a decir un datito nomás, un poquito como para ir cerrando esta parte, porque quiero ir con Gina también. Sí.
Uno piensa en el PPC, ayer conversé con Alberto Bengolea y le decía, pero ustedes son muy conservadores en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, les da miedo la palabra matrimonio igualitario. Dicen, no, mejor unión civil nomás, ¿no? Y es más, o sea, el PPC propone sacar la palabra matrimonio del Código Civil. O sea, para nadie. Para nadie, No, que no, todos no, estén solamente tengan no. unión civil, porque la palabra matrimonio es muy religiosa, entonces hay que guardársela para los religiosos, para la Iglesia Católica. Yo le O digo, sea, ¿quieren solamente reconocer el matrimonio religioso? claro, o sea, No, que, pues me parece, que entramos el en matrimonio un tema sea medio religioso ridículo, ¿no? y para el resto, sí, a mí me parece absurdo, o sea, hacer, cuando digo, pero es más fácil, mejor, en el Código Civil dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, dice, simplemente es la unión de dos personas. Como hicieron en Argentina, como han hecho en Chile, en Colombia, en Ecuador. O sea, estamos peor que Ecuador en ese aspecto, ¿no? Y te pongo simplemente este ejemplo, ¿por qué? Porque tú te acordarás que el papá de Lourdes Flores La destrozó. una vez tuvo un La desliz destrozó. y dijo el guanaco de Harvard, el auquenio de Harvard, el auquenio de Harvard. Son frases infelices que a veces terminan Exacto, destruyéndote, liquidándote políticamente, ¿no? políticamente a la persona que tienen al lado, ¿no? Entonces tú dices, Y no, se echa por ha pasado. familiares. Pero tú dices, no, pero eso es lo que pensaba el papá, ¿no? Pero ya ves que los hijitos también piensan parecido, no sé, a medias, ¿no? Entonces, no, pues hay que dar, yo creo, el vuelco total, ¿no? Creo que PPK usó eso con Keiko, también te acuerdas cómo le dijo, ¿no? De tal palo, tal astilla, una cosa así, o sea, de ladrona, hija de ladrón, una Sí, cosa pues. así, ¿te acuerdas? O sea, es un poquito Sí, exagerado, pues, sí, porque de todas pues, maneras claro. no podemos generalizar, ¿no? No Sí, podemos pues. decir, pucha, porque tú eres, tu papá es ladrón, tú vas a ser ladrón. Claro, pero ¿no? rompes, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pienso yo, ¿no? Si tu familia, uno no tiene la culpa de donde nace, tu familia son todos narcos, y tú dices, no, sabes que yo mejor, mira, ustedes por acá, yo me voy, no sé, a otro país, hago mi vida, vivo aparte. Como el hijo de Escobar, básicamente se ha apartado de todo eso, vive como cualquier Ya ves. ciudadano, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero Eso es lo que nos dice. el nombre de su papá puede escribir libros y vender los derechos y vivir el resto de su vida las regalías, ¿no? Gina, cuéntanos tu paso por la municipalidad de Barranco. ¿Tuvo algunos problemas con temas de la playa? Bueno, cuando yo estuve en Barranco se hicieron algunas concesiones en la playa que hoy, por ejemplo, hay una de estas concesiones que no se dio como nosotros la dimos, que fue una concesión para unas canchas de fútbol, que ahora hay una especie de bulevar donde hay muchos restaurantes que no sé cómo los han autorizado. ¿Unos carritos? ¿Esos carritos? No, son estos restaurantes. Es la primera playa de Barranco. Ya. Donde antes había unas canchas de fútbol que la concesión eran canchas de fútbol, un club deportivo. Ahora hay unos restaurantes, creo que estaba Pardo Chicken, bueno, varias. Claro, esa zona. Esa zona no la dimos nosotros, eso lo tengo que aclarar, no lo dio el gobierno en el que yo trabajé como gerente, eso no ocurrió así. Se dio la siguiente playa, que era Cala, la siguiente que era, no recuerdo bien el nombre de otro restaurante, y el Marina Club, que ya tenía una autorización anterior. Pero todos estos contratos tenían cosas previas, que ellos tenían que también ejecutar en el lapso de los 2 años siguientes, en los que ya no estuvo el alcalde Martín del Gomar ni yo como gerente. Tenían que construir los muelles y tenían que buscar enarenar toda la zona de la playa. Nunca lo hicieron. Y los gobiernos que siguieron tampoco hicieron nada respecto a ese tema. Al contrario, creo que quitaron la cantidad de playa, la poca playa que había. Exactamente, no hicieron lo que tenían que hacer, y eso sí es responsabilidad de los gobiernos que vinieron luego, ¿no? Pero efectivamente cuando se dieron las concesiones todo se hizo dentro de la norma, porque existía un plan maestro para la Costa Verde que indicaba dónde se podían hacer estos desarrollos, de qué manera y cuáles eran los trámites que se tenían que seguir. Hubo sí un tema mediático, pero luego de eso, cuando han revisado todos los temas legales, todo ha quedado aclarado y todo está bien. Pero creo que sí, en estos momentos cuando tenemos estos deslizamientos en la Costa Verde, creo que es tiempo de pensar en ese desarrollo que se tiene que hacer sobre los acantilados. En los acantilados se tienen que generar estructuras que soporten el peso que está cargando el resto de Lima, y los edificios que se han desarrollado a lo largo de toda la Costa Verde. Toda la Costa Verde, desde San Miguel, Magdalena, hasta Chorrillos. Sí. Entonces, se tienen que hacer esto, y esto no es un trabajo que solo lo puede hacer Lima Metropolitana. No, eso ya viene del Eso lo gobierno nacional. tiene que hacer del gobierno nacional, porque son varios miles de millones que se van a gastar en eso. Gina, ¿tú cómo ves ahora la Costa Verde? O sea, el otro día yo he querido bajar caminando y no se puede, ¿no? No O sea,
la Costa Verde dejó de ser para el lugar de recreación de los limeños y se ha vuelto la vía expresa de los carros. Exactamente. En el plan maestro de la Costa Verde, este plan maestro que fue aprobado ya hace muchos años, en los años 1995. Claro, 94, sí. Toda esa zona por donde discurren los carros era una especie de... no era de alto tránsito, sino era más como una... ¿Una vía auxiliar? Una vía para llegar a la playa. Una vía para llegar a la playa, claro, de tránsito moderado, de 30 kilómetros por hora, algo en lo que los bañistas puedan cruzar por los puentes, caminar de cierta manera. Como hay desarrollos, por ejemplo, si tú te ponemos un paralelo que no geográficamente no es lo mismo, pero por ejemplo, si te vas a Río de Janeiro, claro, la pista está cerca de la playa. Está la Rambla que está ahí, luego sigue la zona donde están estos desarrollos chiquitos de restaurantes, luego está la playa, pero la Rambla no es de alta velocidad. Y eso era lo que debía hacer en ese momento. Ahora, hoy día he estado yo ahí en la Costa Verde y están recién construyendo las veredas, cuando todos sabemos y es verano, que el 5 de diciembre siempre se iniciaba la temporada de playa y debían finalizarse todas las obras hasta el 5 de diciembre. Y han puesto unos puentes peatonales que son como que armados para que la gente pueda pasar, pero al otro lado es tierra y las veredas que están haciendo son súper angostas. Entonces yo creo que si se va a hacer una inversión, Dios nos libre que no haya un tsunami, Dios santo. No solamente eso, sino que no haya un loco ahí que vaya a toda velocidad y se lleve mucha gente, porque eso sí sería terrible. Yo creo que hay que poner bardas, esas cosas se tiene que pensar muy bien, o sea, se tiene que planificar eso antes de invertir. Si pudieras hacerlo de cero, tú, digamos, pudieras tener el poder para hacer una Costa Verde ideal, o sea, ¿dejarías más espacio para la gente, menos para los restaurantes, menos para los negocios? No, yo pensaría en un espacio para que Lima pueda mirar a la playa y toda la gente de Lima pueda disfrutar de la playa. Porque ¿sabes qué pasa? Dieron la impresión que solamente pueden disfrutar de las playas los que tienen para pagar 80, 90 soles por un plato de comida en Cala, pues. No, pero está linda la playa abajo, delante está linda. Hoy día justamente estuve ahí y Yuyos, que antes no tenía playa, tiene ahora una playa bastante grande, muy bonita. Pero yo creo que se tiene que hacer desarrollos de estas zonas para que se puedan arenar. Tú sabes que al principio, en los años 1900, cuando no existía la Costa Verde, claro, cuando estaba el agua pegadita, el agua daba contra el acantilado y todo esto que se ganó. Justamente estaba leyendo el otro día, el arquitecto Aramburu es el que plantea que Lima voltee y mire hacia el mar, porque siempre había estado desarrollado de espaldas al mar. Pero creo que este desarrollo, esta planificación que se hizo para Lima en ese lado, debió priorizar y primar para nosotros, para el disfrute de las personas. Así fue. Y eso debió ser priorizado en todo. Nosotros seguramente cuando hemos sido niños, hemos ido a las playas de Barranco, que eran arena blanca, ¿no? ¿Recuerdas los chorrillos que había? Donde había pececitos. Mi mamá me bañaba en los chorrillos antes de subir. Por supuesto. Todo. Pero era un desarrollo que se generó porque Bedoya comenzó a enarenar, bueno, no era enarenar, sino rellenar para que hubiera espacio, porque si tú ves las fotos de los primeros lugares en las playas de Barranco eran sobre pilares, no había, exacto. Y yo creo que en ese plan del 95 que tú hablas no habían 3 carriles por vía. No, eran solo 2. Solamente 2. Entonces es imposible para nosotros retroceder a solamente tener 2. Entonces lo que yo siempre he propuesto es que la Costa Verde tiene que tener un segundo piso. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Porque no podemos retroceder, ya se convirtió en una vía de acceso para todos. Rápido. Entonces tiene que haber un segundo piso y tenemos que construir. Y se tienen que poner más seguridades, ¿no? Para los peatones, para que puedan disfrutar. Mira, como dice Carlos, creo que todos hemos pensado, hay una playa, creo que en Brasil, ¿no? Donde tiene justo los pilares donde pasa la carretera. O sea, podríamos tener un sistema mixto, ¿no? O sea, 2 carriles, uno de ida y de vuelta para el transporte privado, un carril para el transporte público para que la gente pueda bajar a la playa. Y abajo lo hacemos de 2 y 2. 2 nada más y le damos más espacio para los peatones. Peatones, restaurantes, duchas. Espacios más amplios, una zona donde puedan caminar, donde puedan hacer bicicleta, con mucha más seguridad. Mira, el gran espacio que no tiene el espacio público que necesitamos. Necesitamos un Central Park en Lima que no tenemos. El campo de Marte, que podría haber sido algo, cada vez está más recortado. Sí, demasiados edificios alrededor. Sí, no, y recortado, porque las mismas municipalidades construyen cosas, dan concesiones, no ferias y cosas, ¿no? Por ejemplo, el parque de acá, el parque Matamula, como lo conocemos aquí en Lince, el parque Los Próceres, ¿no?
de toda su extensión ya va quedando, creo que un tercio, ya No sea... debería. Porque hay una estación de bomberos, hay una estación del Serenazgo. Yo estoy en contra de todo lo que sea depredar las Por áreas verdes. Yo supuesto. soy ambientalista y te digo, me preocupa mucho lo que pasa con nuestro planeta y las cosas que hemos hecho con nuestro planeta. Hoy lo que vemos en Australia lo pasó a nosotros y le estamos dejando lo peor para nuestros hijos. Hay una masa de agua caliente que se desplaza hacia Latinoamérica y ¿qué va a pasar? Va a llegar en febrero, el calor va a ser intenso, van a haber más lluvias, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Entonces creo que tenemos que interiorizar esto, todos los peruanos, y en vez de talar un árbol, como hoy día lo ha hecho la municipalidad en Surco y no sé por qué, en un parque, en vez de talar un árbol, lo que tienen que hacer es sembrar más árboles. En mi último trabajo nosotros sembramos 8 hectáreas de árboles y creo que tienen que seguir sembrando árboles. Hay experiencias muy bonitas que conozco. Mi sobrino estudia en un colegio donde en diciembre se fueron a una zona en Cusco y sembraron 2.000 árboles. Maravilloso. Entonces tú dices, esos ejemplos, esas cosas hay que hacerlo y nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros en nuestras casas tenemos que sembrar árboles y no depredar estas zonas que al final van a ser el pulmón de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué planeta se van a quedar? ¿Qué planeta le estamos La dejando? Amazonía es muy Amazonía. importante, ese es el pulmón del Exacto. mundo y de verdad está bajo los ojos americanos. Ellos quieren la administración de la Amazonía y si seguimos así como vamos, ¿qué va a suceder? La van a tomar. Ahora. Claro, pero Bueno, que se aporte. todo lo que los incendios forestales que hubieron este Claro, año. en Bolivia, Brasil. Bolivia, Brasil, Perú. Le va a justificar. Van a decir, miren Es lo que está terrible. pasando en nuestro Claro. pulmón, también somos parte de eso, queremos tomar control. Bueno, se los alquilamos pues por unos precios. No, Mira, pero- mira. Siempre y cuando no lo depreden. Claro, no, Exactamente. no. Mira, por ejemplo. No, la verdad es que no, ¿Cómo? se Es tiene algo que cuidar, nuestro. es algo No, nuestro. Mira, es- no, pero me refiero a se lo de- alquilamos entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando España se une a la Comunidad Económica Europea, España todavía era un país del tercer mundo, era un país atrasado, salía de esta etapa de franquismo, recién se volvía a la democracia, se reinstalaba, ¿no? El rey, Juan Carlos, y era un país todavía considerado como un país del tercer mundo, digamos, ¿no? La Comunidad Económica Europea, ¿no? Prácticamente toma la administración y en 10 años hace de España un país más próspero y ahora ya uno de los más prósperos de Europa, ¿no? Entonces me refiero a teniendo ese tipo de ejemplos, no vas a ir a invadirlo ni a depredarlo, sino tú quieres que yo cuide bien mi jardín, el pulmón del mundo, ya pues entonces vamos a hacer un intercambio de asistencia técnica, de Asistencia experiencia técnica, sí, claro que sí. para poder, por ejemplo, qué maravilloso sería que tuviéramos poner a ver, dirían sí o no si nos dicen los gringos, mira, yo te doy asistencia técnica para que reformes tu policía. Ah, claro. Por ejemplo, ¿no? Ellos- Yo que vivo en ellos Estados son- Unidos, te digo, la vida el policía ya es muy bien pagada, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. una cosa, el policía, si tú no ves, te agarra golpes. Y quéjate a quien quieras. Y tú lo has visto en televisión. Acá no, acá somos muy permisivos. El policía, caramba, al pobre policía le pega. ¿Y tú No qué lo hemos piensas? empoderado, No le se hemos empoderado. quitado ¿Y tú qué toda esa piensas autoridad. de eso? ¿Está bien que le pegue a la gente a los policías o el policía es el que le debe pegar? No te digo cualquiera, pero No, el faltoso, policía ¿no? le pega a la gente. Claro, o sea, sí. tú no le cumples una orden que el policía te da y te saca golpes. Y vienen otros y te golpean más y te llevan a la cárcel por resistencia a la autoridad. Ujú. Así de simple. Yo creo que en nuestro país lo que ha pasado es que por proteger mucho o por dar digamos muchos temas se le ha quitado autoridad a la policía. No, claro, por supuesto que sí. Y la policía claro. tiene que investirse la autoridad para que ellos puedan poner orden Pero y también- también se le tiene que entramos en la proteger. corrupción. Sí, el pues, tema de la ese es el corrupción, problema también. de Mira, la la No, policía ha porque- pedido mucho respeto también Sí. porque la gente siente que el policía pues lo puedes comprar. Así es, ¿no? es más, O sea, es una Claro. mafia, Bueno, ¿no? hay El cosas teniente le cobra al están- cabo. Claro, pero hay cosas Sí. que suceden Sí, y sí, que, sí. bueno, Por eso te digo, suceden entonces- porque todos somos humanos los que Claro, no, conformamos entonces, esas por eso te digo, instituciones, no, pero o sea- tenemos que empoderarlo en el sentido de que se le tiene que pagar mejor, Claro. A eso es a lo tiene que estar voy. más capacitados, Pero por eso te se le digo, tiene pero el que problema es, cuidar ¿podemos cuando hacerlo nos- nosotros mismos? Yo Mira creo que sí. ya hubo una experiencia, cuando llega la Guardia Civil con Leguía, era porque se necesitaba, ¿no?, una reforma de la policía en su momento, ¿no?, a principios del siglo XX, ¿no? En Chile los carabineros son instruidos por la policía italiana, los carabinieri italianos, o sea, Igual los federales mexicanos. la escuela militar Chorrillos no fue acaso una misión francesa la que lo funda, inclusive los uniformes nos recuerdan todavía a Charles de Gaulle y Sí. toda la farmacia. O sea, ya hay una experiencia previa en que
instituciones extranjeras pueden colaborar con el mejoramiento de las instituciones nacionales. Mira, Por supuesto, y la organización, yo ¿no? te voy a contar algo. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, yo venía acá al Perú como consultor, ¿no es cierto? Y me hacían caso los peruanos, mis compatriotas, de todo lo que les decía. Regresaba a Estados Unidos a la empresa y les decía, mira, les he dicho que voy a hacer esto. Y me decían, ¿y cómo lo vamos a hacer? No sé, pero lo tenemos que hacer. Y lo hacíamos. La única diferencia entre el Perú y Estados Unidos es que en Estados Unidos se hacen las cosas y acá no lo hacemos y contratamos a otros para que lo hagan. Cuando tú contratas a otro para que lo haga, pierdes la experiencia, la oportunidad de esa experiencia. De aprender. Te pongo otro ejemplo. Mira la refinería Talara. La refinería Talara fue un proyecto que mi padre sacó aprobado en el 93 por 50 millones de dólares. Ahora va a terminar costando 7 mil millones de dólares. ¿Qué ha sucedido? Toda esa experiencia y construcción que nosotros los peruanos, los ingenieros, deberíamos haber ganado, ¿qué ha sucedido? Se le han dado a una empresa extranjera, a Técnicas Reunidas. ¿Y qué estamos aprendiendo nosotros? Nada. Entonces, ¿cómo podemos salir de nuestro subdesarrollo si teniendo obras para hacer, no las hacemos nosotros y aprovechamos la experiencia? ¿Qué dijo el ministro? Que si cerraban las empresas corruptas, nadie iba a poder hacer obra. ¿Se acuerdan? O sea, para mí como ingeniero eso es un insulto. Claro. ¿No? Entonces eso no lo podemos permitir, tiene que cambiar. Por eso lo que yo pienso es que se tiene que empoderar al peruano para que comience a trabajar con sus capacidades reales. Los peruanos somos muy hábiles, nos vamos al extranjero y triunfamos. Llegamos acá, pucha, te ponen todas las trabas del mundo, eso es verdad, ¿no? Para que puedas prosperar y encima le das soluciones a tu propio país y tu país te dice, no, voy a contratar un extranjero, que en ese caso sería yo mismo, ¿no? Venía y le decía, ok, voy a hacerlo, y lo tenía que hacer, nada más que acá no lo hacíamos. ¿Te das cuenta? Claro. Muy bien, bueno, miren, el tiempo ha volado, ya hemos conversado ya casi una hora. Gina, yo te quiero regalar 1 minuto, 30 segundos para que tú puedas decirle al público, a tus votantes, a la gente que se está viendo, por qué tienen que votar por Gina Gálvez en estas elecciones del 26. Bueno, yo quiero invocarles a todos que este 26 de enero hagan un voto informado por personas capaces y con experiencia, honestas e íntegras para que puedan en el Congreso hacer todas las reformas que nuestro país necesita. Este 26 de enero voten por el corazón de Somos Perú y escriban el 4. Muy bien. Carlos, por favor, diríjate a los votantes. Claro que sí. Estimados peruanos, peruanas, este 26 de enero tenemos la oportunidad de cambiar el país. Con tu voto informado, tú puedes hacer ese cambio. Si tú votas nuevamente por la gente que ha estado ahí, que ha tenido la oportunidad de ayudarnos y no lo ha hecho, eso es hacer lo mismo y eso es síntoma de locura. No lo hagas, por favor. Por eso vota por gente íntegra que tiene el deseo de ayudar y hacer algo por nuestra patria. Soy Carlos Repeto, estoy postulando al Congreso con Unión por el Perú con el número 17, la B de la victoria. Muy bien, en el caso de Gina, Somos Perú, el número 4. El 4, así que ya saben, han tenido la exposición de 2 candidatos espectaculares que ustedes pueden analizar sus propuestas, conocerlos. Esa es la idea de este espacio, que hayan podido conversar ampliamente, no solamente conocer las propuestas, sino sobre lo más importante para nosotros, que conozcan a la persona, al ser humano, al profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Y nosotros volvemos mañana en otra edición de Argolla Electoral, Argolla 2020. Muchas gracias. Hasta luego. No sabía que eres ingeniero. Sí, ingeniero industrial. Pues sí entiendo, pues, es claro que entiendes los problemas.